Y ahora sí, entramos a la mesa con el maxi abogado Federico Anaya Gallardo, a quien le agradezco pues que me tome la llamada, que nos acompañe, porque hoy va a dobletear Federico ahorita y después en la noche. Federico, buenos días. Buenos días, compañeros. Los dos andamos jalados de la garganta, ¿verdad? Híjole, sí, no, no, es que este bicho, esta vez sí me pegó, mi querido Maxi, de los Pues, cinco que me han pegado, ninguno me había tumbado, este sí me tumbó, pero pues a ir saliendo, mi querido Federico. ¿Cuánto pues llevas ya te así? tocaba. Oye, qué bueno que metiste la cápsula de Scorsia y el comentario. Ajá. Me parece que ayuda mucho a entender el asunto que te preocupaba para esta mañana. Eh, Scorsia nos muestra un mundo que normalmente no conocemos en la opinión pública, en la ciudadanía en general, que es el mundo de los reporteros, de la gente que está en redes, de la gente que organiza campañas, etcétera. Ese, Eso le permite a Alberto hacer malabares como los que tú acabas de denunciar. O sea, él dice, como en otras ocasiones, esto se va a comprobar, aunque yo no tenga pruebas. Bueno, Sí. eso es cierto hasta que falle. O sea, el día que falle Alberto, ese día vamos a descubrir que nos estaba mintiendo. Este, en otras palabras, la audiencia estamos un poco amados. O al revés, ¿no, Federico? O sea, para mí está mintiendo hasta que no demuestre lo contrario. Buen punto, porque se supone que el periodismo nos ayuda a tener más fuerza y más argumentos. Entonces, un periodismo que se aventura esperando después las pruebas es muy peligroso. Y Sí, sí es cierto. no, y es que fíjate, lo veíamos también aquí, me acuerdo, porque creo, bueno, él vive ahora En Suecia, en algún país escandinavo, Suecia o Dinamarca o en Noruega, no sé por Suecia, ahí. Suecia. Este, y, y luego veíamos que reporteaba que si había habido accidentes en el metro, esta temporada, ¿te acuerdas que estuvo viendo ahí accidentes o boicots o cosas raras que estuvo sucediendo en el metro? Pues lo veíamos reporteando pues desde Noruega o Suecia o no sé dónde y haciendo afirmaciones y si es, pues caray, ¿no? Pues ni siquiera estás aquí, ni siquiera estás yendo a verificar qué pasó y haces afirmaciones de esta naturaleza. Por Tal eso, cual. por eso creo que hay que tener cuidado y hay que tomar pues la justa medida, ¿no? Sí, Si es, exactamente. si es cierto o no, pues ya se verá, pero ensuciar así a la gente y decir, pues en mayo vamos a presentar pruebas y hay que ver qué pruebas, si realmente está demostrando o no, pero sí, sí me parece pues que no, Ahora, no es la manera correcta, ¿no? en el ambiente periodístico es más difícil que nosotros como ciudadanía nos consigamos más datos. Bueno, la ventaja con el ambiente jurídico y judicial es que sí tenemos manera de conseguir más datos. Ujú. De entrada, tenemos toneladas de papel impresa con códigos que nos dicen cuáles son las reglas en los juicios. Bueno, eso lo empezamos a platicar en algún momento de la semana pasada, porque el gran escándalo fue que en un asunto importantísimo como la ley de la industria eléctrica, una decisión del Congreso de la Unión, o sea, de dos cámaras democráticamente electas, la echaron para atrás en la Corte con dos votos. Dos de 11 votos de la Suprema Corte tomaron la decisión de que es inconstitucional. Ahora, ¿cómo es posible que lleguemos al extremo de que dos ministros, se supone que por eso son 11, y en cosas muy importantes, todo el mundo está viendo cómo va a quedar la votación, porque la regla grande de inconstitucionalidad es que necesitas 8 votos de los 11 para declarar una inconstitucionalidad. Y ahora de repente, la semana pasada, la noticia era dos ministros solitos anularon una ley. Nos explicó David la semana pasada que solamente esa anulación va a beneficiar a algunas empresas que fueron las que presentaron el amparo. Pero Pero eso no quita el problema de que dos hayan declarado la inconstitucionalidad. Y aquí
contrario a los medios, que era lo que hablábamos, sí tenemos datos. Resulta que el pleito, durante los días siguientes de la decisión, Comisión Federal de Electricidad y la Presidencia de la República denunciaron que los dos ministros habían utilizado incorrectamente las leyes. Y los ministros dijeron, como esto es un juicio de amparo, entonces se siguen usando las reglas del juicio de amparo. Y en la ley de amparo dice, artículo 56, que cuando hay un empate, el presidente del tribunal colegiado es el que decide. El único problema es que esa norma en la ley de amparo está pensada para los amparos en revisión, es decir, los amparos que se van a apelación, y un juez de distrito, uno solito, toma una decisión y luego tres magistrados, se llaman magistrados de circuito, estos tres toman la decisión en definitiva. Entonces, en ese escenario puede pasar que haya un empate. Y en ese empate, el presidente, o sea, uno de los tres, es el que decide. Bueno, pero esa es la regla general de amparo. Resulta que la Suprema Corte de Justicia no solamente trabaja amparos, discute acciones de inconstitucionalidad, discute controversias constitucionales, tiene una facultad para decidir en materia de transparencia en casos de seguridad nacional, y en todas estas facultades que tiene la Corte, hay otra ley distinta, no la ley de amparo, que nos dice algunas reglas de cómo deben discutir, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y resulta que esa ley tiene una regla de desempate también. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por qué usaron la ley de amparo? Porque era un amparo en revisión. Oye, pero resulta que tú tienes en tu ley orgánica otra norma. Ahora, esa norma que dice, lo que dice es que si estás en una sala, es decir, 5 ministros y ministras, y hay un empate, ojo, aquí puede ser más fácil, o sea, puedes tener 2 de un lado y 2 del otro, entonces uno, que va a ser el presidente, debería tener el voto de calidad y decidir. Eso diría la gente normal. Pero resulta que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal dice que no puede ejercer ese voto de calidad de inmediato. Tiene que darle 2 vueltas. Primero, ante el empate, el presidente le pide a otro ministro de la misma sala que prepare una nueva propuesta de resolución en la que se tomen en consideración los argumentos a favor y en contra de la anterior. O sea, hay un empate, se argumentó, esa es la idea, se discutió, entonces hubo argumentos que quedaron empatados. Entonces, el presidente de la sala le da a otro ministro de la misma sala, distinto, el encargo de que haga una nueva resolución. Y en una siguiente sesión van a discutir. Ojo, y como son cosas complicadas y hay mucho trabajo, la siguiente sesión puede pasar en 1 mes o 3 meses. Bueno, llega el nuevo ministro con su nuevo proyecto, vuelven a discutir y el artículo dice, si vuelven a empatar, entonces el presidente de la sala le avisa a la presidenta de la Corte, oye, presidenta, en la sala llevamos empatados 2 veces. Por favor, nombra. ¿Qué artículo es ese, Federico? Perdón. Artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, el presidente de la sala le dice, presidente de la Corte, nómbrame a otro ministro fuera de la sala, uno distinto, para que venga, tome las propuestas de un lado y del otro que están empatadas y vuelva a hacer un tercer proyecto de resolución en otra sesión. Entonces, otra sesión, tal vez otros 3 meses, y entonces ya llegan. En este caso, asumo que van a ser 6 ministros, el que propone la tercera posibilidad, y se vuelven a reunir, vuelven a discutir. ¿Y qué dice el artículo 17? Si en esa sesión otra vez quedan empatados, entonces sí, el presidente de la sala tiene voto de calidad. Me tardé en explicarlo porque es tardado, pero yo quisiera terminar con esta idea. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está protegiendo el derecho humano de todos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, a que los asuntos importantes que están discutiéndose en la Corte, todos los asuntos importantes,
se debatan con la mayor profundidad posible y procurando retomar los argumentos de la contraparte. Es decir, está promoviendo la discusión seria de los asuntos. Y lo que vimos la semana pasada es que en lugar de que haya una discusión seria de los asuntos, apenas empataron. Pérez Dayán, que era el presidente de la sala, dijo, pues como esto es amparo y es artículo 56, entonces yo decido. Entonces ya no hubo más discusión. Y eso, en mi opinión, o sea, haber evitado la discusión profunda, es lo más grave de la decisión de Pérez Dayán. Ya, Porque había otra norma. estamos hablando, Federico, que finalmente, más allá de que uno pueda simpatizar o no con la ministra Lenia Batres, finalmente ella tenía razón. Y es, porque hay una ley, fíjate, no nos estamos saliendo de lo que dice la ley. Hay una ley que dice, discute con más profundidad. Pero entonces aquí, Federico, porque bueno, entiendo que Morena, o no sé si es Morena, o va a impugnar, o es el gobierno. eh, si el gobierno o Morena van a impugnar esta decisión de la Corte, este procedimiento, ¿tendría viabilidad o no, Federico, en términos reales o, como dice el clásico, en un mundo ideal? A ver, empecemos por lo real. Ujú. La primera respuesta a tu pregunta la dio el presidente cuando explicó todo esto, leyendo un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad. Y al final dijo algo así como que, bueno, el licenciado Bartlett, como él es abogado, él cree que sí nos van a hacer caso, pero yo creo que no. Básicamente eso dijo el presidente. En teoría, como tú tienes aquí, tan obvio, en mi opinión, el conflicto de las dos normas, la Comisión Federal de Electricidad y la Consejería Jurídica del Gobierno puede ir con un recurso que sería una queja ante el Pleno de la Corte, porque aquí todavía hay otro piso, el Pleno, y decirles, oigan, el problema es que se hizo mal, entonces por lo menos ordena que lo vuelvan a discutir, ¿no? Pero el problema es la tradición, y aquí no es exactamente la ley, la tradición dice que en este tipo de asuntos, amparos en revisión, etcétera, la decisión de las salas ya es definitiva e inapelable y nunca. Entonces, hay una alta posibilidad que el Pleno de la Corte les rechace este recurso, ¿sí? Por eso el presidente no tiene ilusiones. Ahora, yo quería decir otra cosa, Ernesto. Resulta, porque en Twitter, en la República de Twitter, alguien dijo, oigan, pero Yasmín Esquivel hace 3 meses también tomó el voto de calidad usando el artículo 56 en un asunto de amparo. Y sí, es cierto. Pero entonces, lo que tenemos enfrente, Ernesto, es una cosa todavía peor. Por eso decía yo que es comparable con Escorcia. Resulta que la Suprema Corte de Justicia, de manera sistemática, en sus discusiones, que obviamente son importantes todas ellas, está usando el artículo que menos profundidad permite. Y eso es terrible. No nos habíamos enterado. ¿Por qué no nos enteramos? Porque nadie se mete a los detalles del debate judicial. Y no es la primera vez, Ernesto. Pongo nada más 2 ejemplos rápidos, aunque no los explique. Hace más o menos año y medio, 2 años, que andaba yo interesado en asuntos de la ley de profesiones. Eh, me encontré, gracias a una amiga que me ayudó en el trabajo, el video de una discusión en una sala donde los 5 ministros y ministras votaron en contra de una ley de Jalisco en materia de profesiones porque estaba en contra de la Ley General de Profesiones. Así lo dijeron. El problema es que no existe la Ley General de Profesiones. Entonces, la Suprema Corte de repente mete la pata olímpicamente y nadie se da cuenta. Otro ejemplo. La Corte, cuando la legislatura de Morelos le pide que libere al fiscal general Carmona, le dice, no, esto no es materia de controversia constitucional, es más bien materia de amparo. Pero
y aquí fue el ministro Saldívar el que rechazó la controversia. Saldívar le dedica como 5 páginas, 5 páginas, a un argumento de el fiscal de Morelos tiene fuero en el estado de Morelos, lo cual es falso. No existe, vayan y lean la Constitución de Morelos. Pero el ministro agarra y dice que sí existe el fuero de Morelos. Ahora, eso no tenía nada que ver con la resolución, el primer argumento era suficiente, entonces ya nadie se preocupó de ese asunto, pero segundo ejemplo de que la Corte puede tomar decisiones tontas, malas, contrarias a derecho y no hay manera de hacer nada. Y la última, que es todavía más grave. Hace 2 años, 3 años, cuando las víctimas de las maquinaciones y torturas de la señora Wallace, a través de la Defensoría Pública de la misma Suprema Corte, tratan de que uno de los casos de una de las torturadas se la atraigan a una de las salas de la Corte, la Defensoría descubrió que la ministra Piña tenía en su equipo a un secretario de estudio y cuenta que era pariente político de la señora Wallace y aparte era el primer denunciante de la acusación en contra de las torturadas. Lo cual, dijo la Defensoría correctamente, y esto Ricardo Rafael también lo publicó en Milenio, o no me acuerdo en qué medio, eso va en contra de la ley, por lo tanto hay un conflicto de interés, por lo tanto la ministra Piña tiene que excusarse. Y la ministra Piña, de hecho, retomó el asunto y se excusó, pero lo terrible de la historia es que sus compañeros de sala, los otros 4, no le aceptaron la excusa. Y para no aceptarle la excusa, usaron una jurisprudencia, un precedente, de 1990, algo así, o sea, de antes de esta Suprema Corte que conocemos, que dice que los conflictos de interés de los secretarios de estudio y cuenta no afectan a los ministros porque el que firma la sentencia es el ministro, no el secretario. Que obviamente es un argumento formalista y tonto porque los que preparan las resoluciones son los secretarios de estudio y cuenta. Bueno, ¿alguien se enteró de esto? Bueno, gracias al escándalo que hizo Ricardo Rafael y la defensa que hizo la Defensoría Pública, nos centramos de todo lo demás, pero del detallito de que el argumento de la excusa no había prosperado porque la Corte está utilizando un precedente antiguo, de eso nadie se enteró. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es un patrón. La Corte a veces se encuentra con cuestiones donde no hay reglas claras y toman decisiones a contentillo y no son transparentes y a nosotros ya nos afectó. Lo grave de la semana pasada es que en un asunto de suma importancia, donde era preferible discutir con más profundidad, artículo 17 de Ley Orgánica de Poder Judicial, la sala siguió la tradición tonta, que es lo que estoy diciendo yo, indebida, de aplicar el artículo 56 de la Ley de Amparo. Y sí, efectivamente nos van a decir, siempre lo hemos hecho. Bueno, pero la excusa no vale. O sea, siempre hemos hecho las cosas mal. Ahora, ¿no te espanta, Ernesto? O sea, ¿cuántas otras cosas hacen las ministras y los ministros en lo oscurito y nadie nos enteramos? Ya, Bueno, oye, yo tengo una, pero ya, callo. Tengo otro ejemplo todavía, pero ok, Federico, precisamente leyendo un poco a la audiencia, ¿no? Dice Armando Vázquez, entonces otros amparos contra la ley pueden seguir el mismo proceso y todas las empresas de la industria eléctrica pueden resultar amparadas y hasta crearse jurisprudencia. bueno, Dice peor Armando todavía. Vázquez, No, ya es precedente, porque ya esa es, es otra discusión. Lenia también se opuso a eso, porque el ministro presidente de la sala tomó la decisión de que rompía el empate, pero aparte que le daba efecto general. Ahí hay otra cosa que no hemos discutido con detalle y hay que investigarla, pero sí, hay el peligro de que eso que dice el compañero ocurra. ok, dice también Dilnashid, ¿podrían comentar sobre los dichos de Cosío sobre el criterio para el voto de calidad, por favor? Yo honestamente no lo leí. Federico, no sé si tú leíste al ex ministro Cosío, No, que tampoco lo leí, pero podría presumir que está defendiendo
que se aplique el artículo 56 de la ley de amparo. Adelanto cuál es el argumento formal. Si él está presumiendo que se aplique, si fuese el caso del 56, aplicar el artículo 56, ¿cuál sería tu opinión? Mira, hay una razón por la cual nació esta costumbre de aplicar el artículo 56. Como el asunto empezó como un amparo, no como controversia, no como acción de inconstitucionalidad. Entonces, pues la ley aplicable acompaña el caso hasta la Corte, ¿sí? Eso es un argumento razonable. El problema en el caso que estamos ahorita discutiendo específicamente es que cuando llega a la Corte resulta que la Corte tiene reglas de desempate distintas. Y cuando tú lees no solo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino toda la sección de esa ley, que es la primera, hay una norma exactamente igual, pero para el Pleno, o sea, 3 vueltas de discusión, que es el artículo 6. Y resulta que en ese conjunto de artículos nunca se dice que haya distingo y que esas reglas solamente van a aplicar a acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. De hecho, incluye, en algún momento se menciona en esos primeros artículos de la ley orgánica, que el Pleno y las salas tienen facultades para, e incluyen ahí los amparos de revisión. Entonces, la lectura de que aplica para el desempate la ley orgánica y no la ley de amparo es posible. Ahora, una amiga, te digo, no he leído el argumento de Cosío, pero una amiga que es magistrada y es magnífica magistrada en el Poder Judicial Federal, me dice, no, lo que pasa es que lo que hemos hecho siempre es aplicar el criterio de la ley especial. Y esto es un rollo de abogados de las facultades de Derecho que dicen que cuando tienes duda, tienes que aplicar la ley especial, ¿sí? Entonces la ley especial es la ley de amparo porque es muchísimo más concreta que la ley general, que incluye acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, el asunto de transparencia que les dije, y también el amparo. Entonces, esa es general. Entonces, prefiero aplicar la especial. Bueno, contra ese argumento, no sabemos si lo usó Cosío, pero sí lo usó esta magistrada, y es un buen argumento. Yo contestaría lo siguiente. Sí, aplica la ley especial, pero aplica también el artículo primero de la Constitución en el sentido de que tu deber como sala de la Corte es defender al máximo, procurar la mayor defensa posible de los derechos humanos. Y como lo que estás discutiendo en la ley de industria eléctrica afecta con gravedad los intereses y derechos humanos de toda la sociedad, tú tienes que escoger la norma procesal que mayor discusión permita. Es decir, ¿qué norma es más generosa para asegurar un buen resultado? Que le da 3 vueltas a un asunto para llegar a una conclusión en la cual se retomen los argumentos de todas las partes involucradas. Eso es mejor que la ley de amparo que corta al primer empate. Entonces, ahora, pero eso no lo hemos discutido nunca, Ernesto. Y a mí lo que me tiene espantado es que yo ya encontré 4 asuntos en los que ellos hacen lo que quieren y nadie se entera. Y nosotros acá, los que dije, o sea, la Corte de repente se inventa leyes que no existen, la Ley General de Profesión. La Corte dice que hay fueros en Morelos donde no hay. Y otra cuestión interesante, eso es viejísimo, tú y yo nos conocimos. Eso de la Ley General de Profesión es algo que sacó Cosío, ¿no? Sí, y no existe. O sea, hay una ley del Distrito Federal que todo el mundo cree que es la regla general, pero no es la ley de la Ciudad de México. Es otra historia complicada. Pero te voy a otro. Se supone que cuando tú te vas a amparo y las cosas llegan en amparo hasta la Corte, en realidad ya no, los abogados ya no tienen nada que hacer. Pero, ojo, y con el criterio de la ley especial, una vez que tú ya estás en la revisión de amparo, ya no hay mucho más que aportar. Entonces, el que va a revisar el amparo simplemente abre el expediente, lo revisa y punto. ¿Sí? Bueno, resulta que cuando estábamos defendiendo a Miguel Chantó
el cura Padre. francés, el padre de Chanton. No, pero Hicimos un explica amparo quién y es. logramos. ¿Uh? Pero Cuando lo explica tantito expulsaron quién del es el país. padre Chantó. Miguel Chanton era el cura párroco de Chenaló y en la época de la masacre de Acteal, el gobierno de Sevilla lo expulsó del país. Nosotros metimos amparo en contra de la expulsión y ese amparo llegó a la Suprema Corte, casi al final del sexenio de Sevilla. Y ahí resulta que el ministro que estaba llevando el caso, que ya no tenía que hacer nada, lo único que tenía que hacer era revisar el expediente y decidir, como tenía que decir, el tema que tenía que decir era si la ley general de población era o no era inconstitucional. Y era completamente inconstitucional. Y nosotros ya sabíamos que migración había tratado toda su vida, durante décadas, de que nunca llegaran estos casos a la Corte para que la Corte no les diera palo. Bueno, pero ya no podían, ya había llegado a la Corte. Bueno, de la nada, el ministro instructor dijo, acabo de revisar y resulta que en los últimos 3 meses en ni una parte ni la otra ha hecho ningún argumento. Por lo tanto, como hay falta de interés jurídico de las partes, caduco la instancia, cierro el expediente y no decido nada. Es una locura. Wow, Ahora, wow. y lo hizo pues porque podía hacerlo y porque nadie le iba a reclamar. Ojo, ni siquiera nosotros le reclamamos porque pasaron otros 3 meses, ganó la elección Vicente Fox y entonces ya pudo regresar el padre Chantón. Sí, sí. Entonces se resolvió el asunto, pero los malos ganaron. La Sí, Corte tomó la decisión de no declarar inconstitucional a la ley. Entonces, ese es el otro caso que te digo, pero mira, si yo, que no litigo mucho, me he tropezado con todos los casos que les acabo de contar, imagínense las decenas de usos, costumbres, interpretaciones sí, sí. torcidas de la ley que pueden hacer en la Corte. Es la Dice, locura. dice Armando Vázquez, puede ser que si otras empresas se amparen contra la ley de la industria eléctrica y se haga conforme a las 2 rondas, como lo expone Federico, o ya no es posible. Dice Elías Ángeles, según las reformas del Poder Judicial y que los ministros rebusquen en la ley la forma de justificar sus resoluciones, es una confesión tácita de lo que se llama colusión de funcionarios para cometer un ilícito. Eh, Totalmente cierto. sí, y dice Armando Vázquez otra vez, entonces ahora no solo hay que seleccionar de la mejor manera a los ministros, sino modificar las leyes bajo las cuales opera la Suprema Corte de Justicia para que se vaya al fondo de los asuntos. Federico, te pregunto sobre, a propósito de esto que comenta Armando Vázquez, y bueno, ya lo estaremos hablando hoy en la noche a profundidad sobre las reformas y la reforma al Poder Judicial, pero en el conjunto de las reformas que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador, conforme está construida actualmente las bancadas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Este movimiento que está haciendo el presidente previo a la elección del 2 de junio, ¿cuál es desde tu punto de vista la estrategia o la fundamentación que tiene el presidente para hacerlo en el último año de su sexenio? A ver, voy a poner en boca del presidente algo que no dijo él, pero que yo creo que lo explica muy bien. Hay un dicho entre los politólogos estadounidenses que dicen que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y la parte más interesante del mandato de López Obrador es que él ha aplicado esta regla. O sea, uno, no tenemos las izquierdas los votos necesarios para una reforma constitucional, ninguna reforma constitucional, ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Aparte es el año electoral, entonces es difícil. Cuando si pasara la reforma se tiene que ir a las legislaturas de los estados y cada estado va a tomar decisiones en libertad. Ojo, y ahora sí son libres, a veces hacen cosas lindas y a veces cosas horribles.
Entonces es muy difícil. Yo creo que el paquete de reformas no va a tener éxito en esta legislatura. La apuesta es una apuesta política democrática. Este es el programa de la izquierda que defiende derechos sociales, derechos humanos y un Estado que ayude a su pueblo. El electorado va a tener que decidir en junio y eso es el plan C de Morena. En teoría, cuando entre el nuevo Congreso, que entra el 1 de agosto, que luego se nos olvida que cambiaron las fechas, entra el 1 de agosto, entonces capaz que en ese Congreso ya tenemos una mejor conformación y podemos pasar la reforma. Entonces, fíjate, esto es, problema de democracia se resuelve con más democracia, tiene que decidir la ciudadanía. Pero en ese momento no hay modo. Y un detalle, hay cosas que se pueden hacer sin la mayoría grande constitucional. Por ejemplo, regresando a nuestro tema original, es esta cuestión de con cuál regla de desempate debo decidir en las salas y en el pleno de la Corte. No estaría de más hacer una pequeña reforma a la ley orgánica del Poder Judicial donde aclare que todos los asuntos se deben decidir con esta regla. Y entonces ya no hay interpretación de que si es la ley especial o no es la ley especial. No, la ley orgánica dice, tú tienes facultades para amparo en revisión, pero cuando uses esa facultad y revises un amparo en apelación, tienes que usar estas reglas de desempate. La razón es bien sencilla, la que dije. La Corte siempre está discutiendo las cosas más profundamente importantes y por lo tanto el debate debe ser lo más profundo posible. A 3 vueltas. Suena exagerado, pero es una buena idea. Y por cierto, nada más un detalle, para que luego no me acusen de ser chairo, ni obradorista radical. Esta regla de las 3 vueltas para el desempate en las salas y en el pleno de la Corte es una regla que metió Zedillo en la reforma judicial de 1995-1996. Cuando quitó a casi todos los magistrados. Sí, exactamente. Esa reforma es la reforma clásica que tiene oscuros y brillantes. Pero entre los brillantes está esta regla. Entonces no estamos diciendo nada que los neoliberales no hayan aceptado desde el principio. Debate profundo. Federico, hay quien dice, ¿para qué mete todas estas propuestas el presidente si ya sabe que no van a pasar? Para evidenciar, nos está recordando que el régimen es democrático y que cada 3 años y cada 6 años tenemos que volver a discutir todo y discutirlo en serio. Y le está pasando el costo político de rechazar las reformas a la oposición. Ojo, y el costo político es alto. Vean ustedes al señorito yucateco, que aparte, Rommel Pacheco, que nada, no, se avienta al agua. Rommel Pacheco votó en contra de la ley de industria eléctrica obradorista y ahora tiene que pedirle a Morena entrar a su coalición. Eso es pagar los costos políticos. Y el costo político fuerte pero ya se dio cuenta. ¿Quién está pagando el costo político ahí con eso que estás diciendo? Él. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto podemos confiar en él como diputado después? O sea, bueno, pues si pagar el costo político es ser presidente municipal de Mérida, pues no veo que lo pague. Pues creo que muchos quisieran pagarlo así, ¿va? Una cuestión, es el pago más cortito que quieras, pero te pongo otro ejemplo. De las reformas que anunció el presidente, una de ellas tiene que ver con el sistema de pensiones, y de repente tú tienes al líder priista en la Cámara de Diputados, Moreira, diciendo que ellos iban a votar a favor de eso. ¿Qué te hace pensar eso? Que están acomodándose porque no quieren en la elección quedar como los que se opusieron a esa reforma. Leía por ahí alguna nota que celebraban la actitud del PRI de Moreira sobre este punto que estás tocando, de que sí iban a votar a favor de tal ley, particularmente de la de pensiones. Y decían, finalmente, otra vez apareció el PRI estratégico, inteligente, y no la chamacada ahí de Marco Cortés o las granadas de Alito, ¿no? ¿Piensas que es una buena estrategia por parte del PRI?
A ver, yo no le pondría buena estrategia, es demasiado fuerte la palabra. Yo creo que es una táctica en la desesperación. O sea, piensa cómo se ha ido desgranando el PRI, cómo se ha ido debilitando. Y a mí no me extraña, Rubén Moreira, siempre ha sido uno de los priistas más flexibles y ideológicamente más cercano al viejo PRI nacional revolucionario de hace muchas, muchas décadas. Entonces, él sí se da cuenta del peligro en el que están, que es lo que decía yo. O sea, el presidente sabe que puede, o prácticamente está seguro que va a perder, y entonces pone estas reformas. Los que se opongan se decantan hacia la derecha y confiesan que están en contra del pueblo, y en el contexto en que estamos preparando la elección, eso los va a perjudicar. Moreira se da cuenta, y pues no todas, pero escoge una en la que puedan justificar algo, y entonces dice, no, nosotros no somos tan malos. Entonces, no, yo no creo que no es estrategia, es una táctica de desesperación. Y aparte le están apostando a que su propia derecha partidista y el PAN les reclamen, porque ahí hay un debate ideológico de profundidad, que tendría que darse en la Cámara también. Entonces, el gesto de decir, esta sí la vamos a aprobar, no tiene muchos costos inmediatos, pero vamos a ver cómo funciona. Pero yo creo que no es un gran acto, yo creo que es un acto en la desesperación. Ok, gracias Federico. Pues Federico, para hacer una reflexión final sobre pues el día de hoy, esta presentación que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues algunos periodistas lo vemos como un día en realidad bastante importante eh, desde mi punto de vista, así muy particularmente porque he estado escuchando también ahora que estuve incapacitado, pues es leyendo y escuchando muchos comentarios sobre la decisión de presentar estas 16 propuestas de reforma de ley. A mí me parece que finalmente pues alguien les dijo, métanlas, porque teníamos discutiendo, me acuerdo con Armando Bartra y con otros, decían, Claro, claro. métenlas, y dicen, es que no van a pasar, y al presidente no le gusta meter iniciativas que no van a pasar. No importa, métanlas, que pague el costo político quien no las acepte. Exacto, ¿No? exacto. Que es y además en un tiempo electoral, no, aleluya, aleluya, como dice el clásico, pues que pague el costo quien lo tenga que pagar, quienes voten que no. A mí me parece una buena decisión y pues ya veremos qué es lo que sucede. Federico, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Con qué cierras? Cerraría con el lugar en donde van a o están presentando ahorita las iniciativas. El presidente escogió el lugar como el recinto parlamentario en el cual se aprobó, se promulgó y se juró, porque todavía se juraba, por Dios, la Constitución de 1857. Y lo que nos está recordando es que el gran debate democrático nacional es un debate de 2, 3 siglos. Es una cosa impresionantemente importante. Y entonces dice, el gran modelo de nación que estamos discutiendo, lo estamos discutiendo en los marcos liberales y democráticos de Juárez, Zarco y los grandes liberales. ¿Sí? Ese es el mundo desde el que está hablando el presidente, Morena y la izquierda en México. Y entonces, lo está haciendo ahorita, sí, metió también la reforma indígena, qué bueno. ¿Va a perderla? Sí, pero el costo político lo tienen los otros. Y nos recuerda que las que tenemos que tomar la decisión, somos las electoras y los electores en la elección. O sea, ahora, la única mala noticia de todo esto, compañeras, compañeros que nos escuchan, es que cada quien el día que vote va a tomar una decisión entre un México a derechas y egoísta, o un México a izquierdas, solidario, complicado, todo lo que ustedes quieran, pero que está defendiendo al pueblo. Entonces, ese tipo de debate, ojo, y no hay que hacerlo nada más así, ahorita lo dije bien, discurso de plaza, no, la ciudadanía tiene que discutir con detalle cada artículo, por qué argumentaron esto, en qué sí conviene hacer esto y en qué no conviene, en cada una de las reformas.
Y Dice, es la dice, mejor elección imaginable. O sea, qué bueno que en elecciones vamos a estar discutiendo esto. dice Marta Patricia Godínez, y nosotros como ciudadanos de este país, México, nos tenemos que hacer responsables y participar, no Ujú. dejarles, no dejarles nuestro poder solo a nuestros representantes. Y dice nuestra querida Mariana Estrada, que ella es del Instituto Nacional de Formación Política, una mujer brillante, dice, antes nos decían que, que no las metían como la de pueblos originarios y afromexicanos porque no iban a pasar. ¿Qué cambió? La manita de puerco sobre qué se las están haciendo, sobre qué se las están haciendo, qué se va a negociar, dice Mariana Estrada, a quien también le mandamos un Ah, saludo. pero Eh, es una buena pregunta de Mariana. Yo honestamente creo que no hubo manita de puerco. Dentro de los ambientes morenistas y del gobierno había un debate serio con la ley indígena específicamente de si valía la pena o no, porque había gente muy defensora de los derechos indígenas que no quería quemar el caso. Yo creo que al final de cuentas, los argumentos de los que decíamos que entre y que paguen el costo político los enemigos, terminaron ganando. No creo que haya habido manita de puerco. bueno, Este, pero pues vamos a ver, porque todavía falta la discusión y ver en qué termina, y lo más importante, ver qué dice la ciudadanía. no, porque además Mariana pues se mueve ahí en las arterias ¿Eh? de Y Morena, es así cierto, que pues algo decían que habrá no, y visto. no por eso. Sí, sí, algo habrá visto por ahí nuestra querida Mariana. Dice Norma López, yo estoy de acuerdo con la estrategia del presidente de hacer las reformas y presentarlas, aunque no pasen, porque no les damos el voto a esos corruptos. Yo cerraría en mi comentario sobre este tema diciendo, este paquete de propuestas de reformas de ley constitucionales del presidente López Obrador, este paquete está jugando en la elección del próximo junio. Tienen un papel importante y preponderante, créamelo, y en la medida en que se empiezan a dar las discusiones, los debates, ley por ley, la argumentación que va a tener que presentar la oposición para justificar por qué se oponen a tal y cual reforma, no, va a ser le va a dar un impulso muy poderoso a Morena. Esa es mi impresión, Federico. Yo Y coincido contigo, y por eso desde hace meses yo estaba del lado de los que decían preséntenla y que ellos paguen el costo. Pero vamos a ver cómo nos va. Lo único realmente divertido de la democracia es que uno no sabe qué va a pasar. Hay que movilizarse, discutir y a ver qué pasa. muy bien. Pues Federico Naya, mi querido Maxi abogado, nos vemos hoy en la nochecita. Estaremos con Federico Anaya. Tenemos hoy el cartel otra vez, si me haces favor, mi querido vikingo. Recuerde usted que hoy a las 8 de la noche, pues tenemos un panel de expertos para hablar precisamente de las propuestas de reformas constitucionales. Estaremos hablando con Armando Bartra a propósito de la propuesta de reforma sobre ley indígena y sobre esta reforma también que nos parece muy importante de programas sociales. Así que Armando Bartra estará comentando al respecto. Gustavo Leal, un expertazo en materia laboral, pues la propuesta de reforma de ley de pensiones la estará comentando los maxi abogados Federico Anaya y David Peña, pues así como Federico abordó ahorita la ley de amparo, pues esta propuesta de reforma al Poder Judicial estará siendo abordada por los maxi abogados el día de hoy. El diputado Hamlet García estará abordando la propuesta de reforma electoral que está enviando también el presidente, el senador César Cravioto, la propuesta de reforma eléctrica y un balance del conjunto de las propuestas que se están presentando hoy a las 5 de la tarde. Así que cordialmente invitado, recuerde usted, vamos a transmitir conjuntamente con Presidencia de la República, nos vamos a enlazar para transmitir el mensaje que enviará
el presidente de la República, y al término de esa ceremonia, inmediatamente entramos aquí con estos compañeros y compañeras a quienes les agradecemos que nos acompañen en este programa especial. Mi querido Maxi Abogado, Federico Anaya, tenemos un cartelito aquí de un artículo de opinión que estás publicando en Rompeviento TV. Si me haces favor de ponerlo, mi querido Leonardo, pues este otro análisis valiosísimo que hace nuestro querido Maxi Abogado Y Federico Anaya, érase que se era un consejero jurídico, Federico. nada más una cuestión. Ese artículo proviene, sus datos, todos de la prensa. Y lo único que estoy tratando de hacer es, ¿quién era el consejero jurídico de la presidencia en el sexenio de Peña? Que fue cuando todas las leyes estas que estamos tratando de echar para atrás nacieron. Y el retrato es un retrato que causa espanto, porque ahí en el retrato de esta persona tú puedes ver la alianza mafiosa de las élites del PAN y del PRI. Y lo terrible es que no, como que ahí están los datos, están en la prensa, pero pues nadie saca las conclusiones nunca, ¿verdad? Así es, Federico, pero afortunadamente tenemos un Maxi Abogado que sí la saca y le estamos pegando en este momento la liga para que usted pueda acceder precisamente a este pues valioso trabajo de Federico Anaya, que además tiene usted la opción de escucharlo. Si no tiene tiempo de leerlo, lo puede escucharlo, porque siempre de una manera muy amena el Maxi Abogado pues nos cuenta, nos lee sus artículos y lo hace de una manera pues amena, agradable. Ya le pegamos la liga para que usted se conecte con este extraordinario trabajo de Federico Anaya, y también lo invitamos a leer un artículo que estamos escribiendo nosotros, un servidor, que también por ahí tenemos el cartel, y que se llama Eduardo Ramírez, Pesadilla en ciernes sobre Chiapas. Un recuento que hacemos de los últimos 3 gobernadores que ha tenido esta entidad federativa: Chiapas, Juan Sabines, Manuel Velasco Coello, Rutilio Escandón, y esta pesadilla que se avecina, que le invitamos también, le vamos a pegar la liga en un momento más, para que usted pueda asomarse a leer este trabajo, donde al final nos pudimos acercarnos también a las reuniones de capacitación, de formación política que se dieron en el estado de Chiapas, y en este 2 y 3 de diciembre pasado, pues era un encuentro de más de 600 personas de 79 municipios del estado de Chiapas. Nadie había sido consultado ni consultada en esta supuesta consulta para elegir a quien quedó Eduardo Ramírez. Nadie conocía a nadie que hubiese sido consultado, y entre el terror y el estupor de saber que es Eduardo Ramírez muy posiblemente el próximo gobernador del estado de Chiapas, pues una cosa es tener diferencias políticas y otra pues es que este personaje tenga vínculos muy peligrosos con integrantes de algún cártel, como vamos detallando y señalando en este trabajo periodístico que le estamos entregando. Asómese usted a leer también este artículo que estamos publicando el día de hoy, conjuntamente con el artículo de Federico Anaya. Pues Federico, con eso estamos cerrando. Cuídese usted, nos vemos hoy en la noche. Gracias, Federico, buenas tardes. Tomemos mucha miel. Gracias, igualmente, mi querido Federico, mi querido Maxi.